Buenos días, jóvenes. Hola, David. Hola, Esteviera. Hola, David. Buenos días. Jóvenes, les iba a comentar, han tenido, bueno, es la primera clase del día de hoy que tienen, primero conmigo. Primero, jóvenes, por favor, avisarles que todos los profesores están tomando asistencia y que siguiente solamente se va a permitir el acceso para los jóvenes que tengan nombres. Así que por favor, todos tienen que colocar como usuario, por ejemplo, yo acá veo usuario Fabricio Viera, por favor, cambiar el usuario, el nombre del usuario por apellido y nombre. Bien grande, con letra mayúscula, Viera, Fabricio, López, Danae, sí, para que se les pueda tomar su asistencia. ¿Sí? Por favor. Ah, ya te estábamos extrañando ya, Arcos. Ya. Nadie más falta, somos 11. Falta su compañero Hinojosa. Acá está Salvador. Falta Harumi e Hinojosa. ¿Cómo han estado? Recuerden que hoy día es el cumpleaños del profesor José. Por favor, lo saludan. Recuerden también que hoy día tienen clase con él de 1 a 1:40. Y por último, no se olviden de lo que les estoy diciendo. Van a tomar asistencia. También tienen que cambiar sus nombres de usuarios, pero ya estamos con ello. Ya, Arcos. Voy a pasar a compartir la pantalla. Muy bien. Algo que se me esté olvidando. Se me está olvidando algo. Siento que se me está olvidando algo. ¿Sí? A ver, comencemos entonces. Ah, falta Pinedo. Ah, no, ahí está Pinedo. Díganme, ¿alguien está que me habla? Ah, sí, sí, Pinedo. ¿Están que entran? Porque yo ya los he retirado. Me avisan si es que, no sé, por algún cosa. Hoy día es su cumpleaños, Arcos. Diego, Pinedo, por favor, me avisa si cualquier cosa extraña sucede. Yo por lo menos se permite acá bloquear el acceso a jóvenes que no es necesario que ingresen. ¿Sí? Me avisan, por favor, si es que sucede algo. Estoy acá atenta. ¿Sí? Sí, hoy día es el cumpleaños del profesor José. Por favor, lo saludan. A ver, comenzamos. Bueno, primero hacer un repaso de la última clase que hemos tenido. Vamos a hablar acerca de la materia, como le había dicho. Ah, ¿cuánto? Bueno, eso no me corresponde a mí. No sé, no sé si es que el profesor quiere, aunque no creo que le fastidie, pero pregúntenle ustedes. No es tanto, tampoco es tan poco. Continuamos. Vamos a hablar acerca de la materia, un pequeño repaso. Esto ya lo hemos visto en química también. Vamos a pasar rápidamente. Muy bien, estábamos diciendo que ahorita en física vamos a ver aquellas propiedades macroscópicas de la materia. Cuando hablamos de propiedades macroscópicas, recuerden que estamos hablando de aquellas propiedades, de aquellas características que me permiten, identificar a la materia, ¿no? Por ejemplo, esta materia llamada taza, yo estoy tomando ahorita mi taza con cebada. La taza que tengo es materia, voy a decir las propiedades que tiene, de repente es de color blanco, está hecha de metal, bueno, de metal de porcelana creo que es esto. No sé,
tiene una masa de cálculo unos 20 gramos tal vez. Entonces estas cosas son propiedades de la materia. Ok, ya jóvenes, por favor dejemos eso de lado. Saben que también puedo bloquear los mensajes, ¿cierto? Así que por favor, dediquémoslo solamente a hablar acerca de la clase. Sí, y también, por supuesto, también se pueden bloquear los mensajes privados. Así que, por favor, en la confianza de que ustedes vayan cumpliendo con las normas, se irán viendo si es que tenemos que continuar haciendo ciertos cambios en la restricción que les ponemos. Algo que sí queremos, jóvenes, y les vamos adelantando, es por favor, los jóvenes que puedan colocarse cámara y micrófono, sería ideal. De repente ya estamos un poco saliendo de la emergencia, algunos padres sé que están saliendo ya de la emergencia, entonces si se pudiera, me encantaría verlos, me encantaría poder escuchar también sus voces, y igual creo que es igual para ustedes, ¿cierto? Me disculpan, he tenido que, no, no me fui, Milla, sino que hay un joven que quiere ingresar al salón y no estoy, y, y no puede ingresar. Ya, continuamos. Muy bien. En el de acá, hijo. Entonces, vamos ya por favor dejen de escribir, concentrémonos. Vamos hoy día a hablar acerca de esas propiedades macroscópicas, de que, como yo bien les había dicho, esas propiedades que yo puedo decir de la materia pueden ser tan diversas como color, olor y demás, ¿cierto? Acerca de ello lo habíamos hablado en la clase pasada. Habíamos dicho, por ejemplo, cómo hay ciertas propiedades llamadas generales, cómo hay otras llamadas específicas, que en general pues me permiten decir cosas de la materia, ¿no? Me permiten hablar acerca de ella. Así que vamos a pasar esta parte creo que es muy, es muy, ya está el joven. Listo. Y muy bien. Acá, miren, todas aquellas propiedades, y esto quiero que se recuerden, quiero que por favor esto lo tengan bien en la mente. Todas estas propiedades son un conjunto de características de la materia, pero un grupo pequeño de esas propiedades, a un pequeño grupo, las voy a llamar magnitud. ¿Qué son las magnitudes? Son aquellas propiedades, aquellas características que puedo decir de la materia que se pueden cuantificar. Y creo que en el cuestionario no he puesto esa palabra cuantificar, pero la palabra cuantificar quiero que quede claro. Cuando me refiero a cuantificar, significa colocar un número a un cierto tipo de propiedad. Por ejemplo, si yo digo mi cuaderno, a ver, mi cuaderno tiene por propiedad el ser largo, muy bien, pero largo, ¿cuán largo? ¿Es grande, pequeño, corto? No significa algo. Por favor, no te entiendo. ¿Puedes tú decirme ese largo, es largo en números? Cuantifícalo, por favor. Y de repente cuando llego a esa pregunta, uno de ustedes responde, profesora, pues en vez de decir que el cuaderno es largo o es grande, usted puede decir que mide 30 centímetros o mide, no sé, 37 centímetros. Entonces, esa palabra de cuantificar significa eso, colocarle un número a una propiedad. Y la magnitud
tiene esa característica que tú puedes cuantificarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de como ustedes hablaban de la edad, a ver, estábamos hablando de la edad. Si yo les digo jóvenes, por si acaso yo soy joven, ¿ah? Yo todavía estoy joven, estoy en la plenitud de en la plenitud de mi juventud, yo soy joven. Ya, profesora, pero ¿qué significa ser joven? Porque para mí ser joven, de repente para ustedes ser joven significa tener 13, 14 años, 12 años, de repente 10 años. De repente, para mí ser joven es tener 20 y pocos, de repente 21, 22. Entonces, tú me pides, ¿no? Profesora, cuantifique. Usted me dice que es joven, por favor, cuantifique cuánto significa joven para usted. Entonces yo te digo mi edad. Hijo, yo creo que soy joven porque yo tengo 26 años. Ah, entonces he cuantificado esa edad que yo digo, yo soy joven, lo he cuantificado con un número. ¿Se entiende, por favor? Entonces, de repente ustedes en comunicación mucho van a ver la palabra cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Cualitativo cuando digo una cualidad, joven, viejo, grande, alto. Cuantitativo, cuánto significa cantidad. Si dices viejo, cuantidad. Si dices alto, ¿cuántos centímetros? Si dices pequeño, igual, ¿cuántos centímetros? ¿Se entiende? La palabra cuantificar, espero que le entiendan. Cuantificar significa decir un número. Sí, que tú puedas colocarle un número respecto a esa propiedad, por ejemplo, permite que podamos conocer algo llamado magnitud. Ahora, como yo les había dicho a ustedes, desde primaria, creo, desde de repente primero, segundo de secundaria, nosotros hemos visto que nos han enseñado tres magnitudes fundamentales, ¿no? La longitud, la masa y el tiempo. Pero a medida que vamos avanzando, vamos viendo que de estas magnitudes, que pues lógicamente se descargan tres magnitudes fundamentales, pues vamos viendo que en realidad no son tres, ¿no? Yo les había comentado que son más, ¿cierto? ¿Cuántas magnitudes fundamentales hay? A ver, alguien que se acuerde. 7. 7, correcto, 7. Son 7 magnitudes fundamentales. Uy, acá he colocado la diapositiva que no corresponde. Voy a colocar la otra. Ah, acá está. Así estoy ya. Acá está, me disculpan. Acá está. Las 7 magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Se están dando cuenta? Son 7 magnitudes fundamentales. ¿Está bien? ¿Por qué digo que son magnitudes? Pues porque puedo medirlas. A la longitud puedo medir en metros, centímetros, a la masa igual, en gramos, kilogramos, ¿sí? Puedo medirlos. Entonces, a esas magnitudes yo voy a agarrar 7 que las voy a denominar magnitudes fundamentales, ¿sí? Porque ustedes verán cómo a medida que pasa los días de la semana, vamos a ir hablando de otras magnitudes llamadas magnitudes derivadas, que son los otros tipos de magnitudes. ¿Sí? Son dos grupos, fundamentales y derivadas. Las fundamentales son las que más conocemos, las que más utilizamos y las que tienen una propiedad específica, ¿no? A ver, entonces, veamos acá. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Dígame, a ver, quién, para repasar la semana anterior, ¿quién me puede ayudar? A ver, ¿quién? Ah, Pinedo también dijo 7. Leonardo, ¿cuál es la unidad del tiempo? Yo le puedo decir. No, he dicho Leonardo. A ver, ¿qué dijiste, Leonardo? ¿El tiempo? ¿Leonardo? Yo le digo. Arcos, te voy a silenciar. Leonardo.
Dígame. Creo que dijo segundo. Sí, también creo que dijo segundo. Ya, entonces continuemos. A ver, ¿quién más? Milla, por favor. ¿Cuál es la unidad de la temperatura? ¿La temperatura, Milla? A ver, me disculpas. Kelvin, correcto. Y los demás, que creo que son los que ustedes nunca han escuchado antes, creo. Por ejemplo, la corriente eléctrica, el ampere, y la intensidad luminosa, la candela. El mol lo hemos hablado el año pasado, espero que se recuerden. Y ya, los demás creo que sí hemos hablado. La temperatura también la vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera magnitud fundamental de la que quiero hablar, que es la masa. ¿Sí? Vamos a ver, la masa, como ustedes bien saben, tiene unas definición. La definimos, por ejemplo, como la cantidad de sustancia, la cantidad de materia que hay en un lugar, ¿no? Que tenga un objeto, me disculpan. Por ejemplo, la taza tiene una masa de, como les había dicho, de repente 20, 25 gramos. Entonces, esos 20, 25 gramos significan pues no una masa. Y como ustedes saben, yo puedo medir la masa no solamente en gramos, sino también en kilogramos, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, creo que ustedes saben esta conversión, la he colocado por si acaso, ¿sí? 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. También he colocado la otra conversión, 1 tonelada es igual a 1000 kilogramos. Ahora, lo que creo que ustedes no habían entendido, o bueno, no sé si es que sabrán ello, eh, prefiero yo dejarlo ahí por si es que ustedes no saben, ¿no? 1 tonelada es igual a 1000 kilogramos. ¿Cómo se abrevia tonelada? TM, por favor. Es algo que también deben de saber. 1 tonelada se abrevia como TM, un TM. Ahora, algo que también quería tratar es que la siguiente clase, el siguiente tema, también tenemos que hablar acerca de múltiplos y submúltiplos. No sé si es que ustedes sepan, jóvenes, pero esta palabra que va acá, por ejemplo, kilo, mega, deci, giga, ¿han escuchado esas palabras? Que usualmente se colocan antes de las unidades. Por ejemplo, la unidad acá es el gramo, acá estoy utilizando gramo, y estoy colocando la palabra kilo atrás. Por si alguien no sabe, la palabra kilo significa 1000. Por ejemplo, acá dice 1 kilogramo. Kilo, como significa 1000, significa 1000 gramos. Por ello, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Al igual que esta palabra kilo significa un número, así hay varias palabras que me van a permitir escribir el número, pues no, en vez de 1000, escribir la palabra kilo. ¿Sí? Me disculpan, hay otro joven que quiere ingresar. A ver, continuamos entonces. Esto espero que quede claro. Por ejemplo, acá yo he usado la palabra kilo con tonelada, 1 kilotonelada. Lo he puesto de ejemplo, por si acaso. Pero como estoy usando acá la palabra tonelada junto a kilo, kilo significa 1000. Entonces, 1 kilotonelada significará 1000 toneladas. ¿Sí? Eso es lo que quiero que recuerden el día de hoy. Kilo, la palabra kilo significa 1000. Por lo que tómenlo de esa forma. A ver, continuemos entonces. Ahora, a esta palabra masa usualmente se le suele medir utilizando un patrón, ¿sí? Miren,
¿Cómo tú sabes que algo tiene de masa 1 kilogramo? ¿Cómo sabes? ¿Quién ha definido qué es 1 kilogramo? ¿Cómo surgió la palabra kilogramo? ¿Qué sucedió? Muy bien. Si tú te pones a analizar, cuando tú mides algo, ya sea el largo, el ancho, la masa, el tiempo, cuando tú mides algo, estás utilizando una comparación. ¿Por qué eso es lo que utilizas? Ese es el vacío. No, hijo, no. O bueno, creo que se está tratando de ver las condiciones, sí, pero no creo que se haya llegado a un vacío total porque no es el aparato, no es la forma en la que se llega al vacío. Conseguimos entonces. Entonces, miren, hace años una persona decidió que teníamos que usar un patrón, ¿cierto? Es decir, yo el día de hoy agarro un objeto y digo, lo que pese, o la masa que tenga ese objeto será 1 kilogramo, ¿sí? Esa persona agarró el objeto, acá hay un objeto de metal, de un metal, y este objeto, la masa que tenga ese objeto es el patrón para medir los kilogramos, ¿sí? Si tú tienes por masa 3 veces la masa de este objeto, tendrás 3 kilogramos. Si tú tienes por masa 5 veces la masa de este objeto, tendrás 5 kilogramos. Entonces, este objeto que está acá adentro, no sé si lo observan bien, es un objeto de metal que mide exactamente 1 kilogramo, ¿sí? Ahora, ¿saben lo que ha pasado? Hace años sucedió que la misma persona, bueno, la misma sociedad que había colocado ese kilogramo bajo resguardo, se había dado cuenta que este kilogramo que servía de patrón ya no tiene la misma masa. Se había desintegrado poco a poco y había perdido masa. Y todo el mundo comenzó a pensar, ¿no? ¿Y qué hacemos? Si este objeto era el que nos ayudaba a medir los kilogramos, y ahora está que se desintegra, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué medida, qué patrón voy a usar? Pues hoy en día les explico, este objeto ha sido dejado de lado y se está usando otro tipo de patrón para medir en los kilogramos, ¿sí? Al igual que esto, por si ustedes no saben, al igual que esto, hay un patrón para los centímetros. ¿Cómo sabes tú cuánto es un centímetro? Ah, porque tengo una regla. Sí, pero ¿quién hizo la regla? ¿Cómo sabía que justo esta distancia es 1 centímetro? De la misma forma, ¿no? Cuando tú te vas a una balanza y ves tu masa, 40 kilogramos, pero ¿cómo sabe esa máquina que tú tienes por masa 40 kilogramos? Es que se le ha colocado un patrón internamente que le permite al aparato hacer una comparación. Correcto, y para que por lo menos en el tiempo había mucha más facilidad, puesto que, como tú sabrás, antes se usaba la sombra que propagaba o que proyectaba, me disculpas, el sol con respecto a la tierra, ¿no? Eso es lo que se usaba en la antigüedad. Entonces, medir o tener un patrón de qué es 1 kilogramo, un patrón de qué es 1 centímetro, ha sido algo más complicado, por lo menos para nosotros, para la raza humana. Afortunadamente se han encontrado nuevos patrones que ya no se desintegran y que ya no nos van a permitir, sí, correcto, Pinedo. Entonces, que nos van a permitir tener una masa exacta, ¿no? Y tener un patrón exacto. Ese es un artículo, de repente se los comparto cuando les dejo su trabajo de Google Classroom, les comparto el artículo muy interesante que hablaba de eso, ¿no? De cómo el patrón que se utilizaba de kilogramo de hace años ya no es el mismo que se utiliza el día de hoy porque se ha ido desintegrando. Entonces, les presento, ese fue el patrón que se utilizaba hasta hace algunos años para medir 1 kilogramo y que ya en la actualidad pues no es usado, ¿no? Por ello acá siempre coloco, no olvidemos que medir es comparar algo con un patrón. ¿Cuál patrón? Este era el patrón para medir kilogramos. Ya ha sido cambiado. Pero siempre, siempre tú tendrás un patrón de algo. Es decir, algo pues no que te ayude a comparar. Continuemos entonces.
Ahora, quiero continuar con qué instrumentos nosotros medimos la masa con una balanza, ¿sí? Porque les comento, hay otros objetos que no miden específicamente la masa, sino otro valor. Otro valor o bueno, otro tipo de magnitud llamada peso. Por si tú no sabes, muchas personas suelen confundir la magnitud masa con la magnitud peso. ¿Por qué? Pues porque coloquialmente, es decir, en el día a día, les comento, en el día a día, nosotros hemos usado la palabra peso y masa como si fueran igual. Coloquialmente, cuando digo coloquialmente, me refiero a que de forma cotidiana, ¿no? Con tus amigos, con tu mamita, con tu familia, tú has usado la palabra masa como si fuera igual al peso. Inclusive yo a veces me equivoco, ¿no? Y a veces digo, y a veces uso la palabra peso como si fuera masa, pero ustedes deben de saber que hay una diferencia y en física pues aún más, esa diferencia debe de ser más marcada, puesto que los físicos pues saben específicamente qué es masa y qué es kilogramo y qué es peso, me disculpan. Entonces, no se confundan, esta balanza me ayuda a medir la masa. Esta es la típica balanza que ustedes ven en los mercados, es la que primero se usó y esto nos ayuda a comparar. Miren, acá tú te das cuenta que medir es una comparación. Acá lo que ha hecho la persona, por ejemplo, imagina que tú eres un comerciante y viene una persona a decir, por favor, deme 5 kilos de arroz. ¿Qué es lo que hacía esta persona en esta época? Porque pues estas balanzas ya no se usan en la época actual. Lo que hacía esa persona era colocar 5, por ejemplo, acá he colocado 5 bloquecitos de metal, cada uno de peso de 1 kilogramo, y te colocaba acá tu cantidad de arroz. Cuando los dos brazos estuvieran a la misma altura, diremos que esta cantidad de arroz es igual a esta cantidad de kilogramos. ¿Se entiende? Entonces, acá muy bien lo dice, es una comparación. Y este instrumento se utilizaba antiguamente, pues, ¿no? Hoy en día tienes ya tus balanzas analógicas, digitales, y ya pues no es necesario que tú veas la comparación de forma tan normal, tan cotidiana. ¿Sí? ¿Está ahí todo claro? ¿Todo el mundo está que me sigue? ¿Entendido esto de patrón, el kilogramo patrón? Hay centímetro patrón. Para todo tipo de medición hay un patrón. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuemos. Ahora, acá lo que les quiero comentar es acerca de la diferencia de estos dos conceptos que he mencionado antes y que, repito, son diferentes, que es el concepto de masa y peso. ¿Alguien se acuerde qué es la masa y qué es el peso? ¿Cuál es la diferencia que tienen? A ver, ¿quién de repente, Arcos, por favor, lúcete. Como decía, ¿cómo decía Ratatouille? Ratatouille dijo, sorpréndeme, sorpréndeme por favor Arcos. ¿No? ¿Alguien que quiera hablar y para qué de repente te acuerdas tú acerca de la diferencia de masa y peso? Díganme jóvenes, si no para hacerlo, para ya explicar. Peso es la acción que ejerce la gravedad. Ya, ya, La masa es la cantidad que,
La cantidad de materia que contiene el cuerpo. Ya, muy bien. A ver, mira, muy bien, ¿y para qué? Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente, voy a explicar para entender de forma clara, tal y como Ipanaque, el joven Daniel, lo ha explicado con sus propias palabras. Tengo que hacer uso de una ley llamada la ley de la gravitación universal. Por si alguien nunca ha escuchado esta ley, por favor atienda mucho. La ley de la gravitación universal me dice que cuando dos cuerpos se encuentran juntos, va a haber una fuerza de atracción entre estos dos. Por ejemplo, vamos a tomar como si fueran dos cuerpos con masa. Por ejemplo, mi persona, yo tengo masa, soy un cuerpo con masa, y yo me encuentro en este momento justo frente a mi computadora. Somos dos cuerpos. La ley de la gravitación universal me dice que cuando hay dos cuerpos juntos, cada uno con una masa, yo tengo masa, mi computadora tiene masa, va a haber una fuerza de atracción entre ellos dos. Una fuerza que hace que estos dos se traten de juntar, se traten de pegar. Ahora, tú me dirás, ¿cómo es esa fuerza? Claro, es una fuerza que, por ejemplo, yo, que soy un cuerpo con masa, no la siento, ¿no? Yo no percibo que el computador que está frente a mí quiere pegarse a mi cuerpo. No percibo la fuerza. No la percibo porque esta fuerza es muy pequeña. A medida que los cuerpos que se encuentran van teniendo más cantidad de masa, esa fuerza se hace cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, ahora imagínate ya no utilizamos a los objetos mi persona y el computador. Vamos a usar el objeto la Tierra y mi persona. Voy a comparar entonces cuál es la fuerza con la que yo me siento atraída a la Tierra. Como la Tierra tiene más masa, tiene gran cantidad de masa, la fuerza con la que la Tierra me atraiga va a ser mayor. Es por ello, jóvenes, que surge la palabra gravedad. La gravedad, por si alguien no sabe, la gravedad es la fuerza con la que la Tierra te atrae. Esta fuerza con la que la Tierra te atrae es grande porque la Tierra es grande. Puedo percibir esta fuerza porque la Tierra tiene gran cantidad de masa. Si no tuviera tanta masa, de repente yo no la sentiría. De repente no la percibiría con tanta fuerza. De repente no percibiría la fuerza con la que la Tierra me atrae, al igual como yo no percibo la fuerza de atracción que tengo con el computador que está al frente mío. ¿Sí? Y les explico, esta fuerza, sí, hijo, esta fuerza de atracción, tú la sientes con todos los objetos que tienen masa, que están alrededor tuyo. Es decir, yo en este momento siento atracción por la mesa en la que estoy sentada, me disculpan, la silla en la que estoy sentada. La silla, a su vez, siente atracción por los demás objetos. Por ejemplo, la silla tiene atracción, tiene una fuerza que la atrae hacia el ropero de mi cama. El ropero de mi cama siente atracción hacia todos los demás objetos. Entonces, lo que les explico es, todo cuerpo con masa es atraído hacia los demás. Esta fuerza no se suele sentir, no suele percibirse, porque los objetos tienen poca masa. Pero a medida que estos objetos van teniendo más y más y más masa, la fuerza se va a percibir. El ejemplo claro es la Tierra. La fuerza con la que la Tierra atrae a cualquier objeto, a todo objeto con masa, es grande, pues porque la masa que esta tiene también es grande. Por ello, esta ley de la gravitación universal ha sido muy importante en su época, es muy importante hasta ahora, y me explica los fenómenos como la gravedad. Ahora, yo le he explicado de forma sencilla, pero la definición la encuentran al costado. ¿Qué es la ley de la gravitación universal? Nos dice que hay una fuerza con la que se atraen dos cuerpos, y esta fuerza
debe ser proporcional al producto de sus masas y dividido por la distancia de entre ellos al cuadrado. Esa es la fórmula para tú saber la fuerza con la que te atraes hacia cierto objeto, hacia la tierra, hacia tu ropero, hacia el computador. Esa es la fuerza. De forma más sencilla, esta es la fórmula también. Ahora, de forma más sencilla se puede entender, se puede entender de la siguiente forma. Siempre dos cuerpos con masa se atraen el uno al otro por medio de una fuerza. Esa es la forma más sencilla de entender la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Tiene fórmula y todo, al igual que varias leyes, pero no por tener fórmula es complicado, no por tener fórmula es algo que no puedo entender. Más adelante yo espero de repente explicarles cómo tú puedes desmenuzar una fórmula para que sea más entendible. Por último, vayamos a esta diapositiva. Entonces, miren, acá vamos a hablar con mayor claridad acerca de la diferencia entre masa y peso. ¿Está bien? El peso, te comento, se conoce como peso a aquella fuerza con la que la Tierra te trae. Pero profesor, eso es gravedad. Sí, es gravedad, pero también se le puede denominar peso. En cierta forma en física, peso se le denomina la fuerza con la que la Tierra te trae. ¿Está bien? Entonces, acá tú puedes ver, vamos a colocar acá a un astronauta en 3 diferentes planetas. ¿Está bien? En la Tierra, el astronauta va a sentir que la Tierra lo atrae, pero no con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra es grande, pero no tan grande. Ahora, si ponemos a esta misma persona en Júpiter, tú sabes que Júpiter es uno de los planetas más grandes del sistema solar, la atracción con la que Júpiter atraiga al astronauta va a ser tan grande que el astronauta no va a poder despegarse del piso, va a estar abrazado al piso, ahí echado, pegado como chicle al piso de Júpiter, ¿sí? Porque la fuerza con la que Júpiter lo atrae es muy grande, tanto que no permite que se pare. Por otro lado, si a este mismo astronauta lo colocamos, por ejemplo, en un lugar como la Luna es 3 veces más pequeño aproximadamente que la Tierra, tú puedes ver cómo los astronautas pueden inclusive flotar. Y eso es lo que se vio cuando el hombre llegó a la Luna. Cuando el hombre llegó a la Luna, tú podías ver cómo los astronautas flotaban. Pues porque la Luna tiene poca masa y al tener poca masa, atrae a los astronautas, pero los atrae con menos fuerza que la Tierra, ¿sí? Si te colocas tú en otro lugar más pequeño que la Luna, de repente un salto permite que te vayas 5 metros al aire. No sé, estoy que exagero, pero es para que ustedes traten de entender. Sí, correcto, hijo. Sí, ¿para qué? Entonces, esto nos permite ver la diferencia de masa y peso. Peso es la fuerza con la que nos atrae la Tierra. Por ejemplo, el peso en la Luna será diferente al peso en la Tierra porque nos atraen de forma diferente. Pero la masa siempre será igual. La masa es la cantidad de sustancia, la cantidad de materia que hay y es igual en cualquier parte del mundo, del planeta, del espacio. ¿Se ha entendido esto, jóvenes? Masa es diferente a peso. Ah, bueno, Pinedo, sí. ¿Se ha entendido, jóvenes? Por favor, creo que ya estamos acabando el tiempo. Muchas gracias por la clase del día de hoy. ¿Se dan cuenta? Hoy solamente he hablado de masa. De eso hemos hablado el día de hoy. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que tengan? Esa es la siguiente clase, la clase de temperatura. Vamos a hablar de ello, de cantidad de sustancia, de todas las demás magnitudes fundamentales. ¿Sí? Es algo que tienen que saber.